¿Estás ahí, Emilio? Aquí estoy. Estaba mirando, vos sabés que no te planteé, yo me había anotado algunas cosas para conversar, Ujú. por las dudas que no faltara tema. Lo que igual No falta, no, las charlas por suerte, uno siempre se prevé y dice, tengo que tener tal cosa por las dudas que no surja nada, pero afortunadamente no suele suceder, ¿no? no, pero en esta, mientras que volvía, miré mis apuntes y Sí. hay dos cosas que me daría pena que no las comentemos, por eso las voy a mencionar. Por ahí salen otras que no tengo previstas y que son más interesantes, pero esto no excluye de que salgan otras. De todas voy a elegir una que es la que más me parece que quiero conversar y que quiero que compartamos con quienes están escuchando. Eh, lo anoté así, leyendo eh, La poética del disenso, manifiesto para mí mismo, que Ujú. está en tu libro Botella en un mensaje, obra reunida. Ya la expresión botella en un mensaje eh, ya la podemos reconocer en esta conversación, ¿no? Como una gestualidad eh, expresiva que expandice en todas las cosas que haces. Y ahí encontré una cosa que quiero, no tengo acá ahora la cita, pero tengo anotado esta frase: se necesita hacerle lugar a la furia, no apaciguarla. Reconoces la idea, ¿no? Porque vos hablás del mecanismo apaciguador, eh, de la crítica de lo apaciguador, y bueno, no sé si la frase la saco entera del texto o es una cita con un pequeño desvío. Pero Es yo que creo que son las citas más interesantes. te reconoces en esta frase, ¿no? Se necesita hacerle lugar a la furia, no apaciguarla. Sí, sí, tal cual, digamos, por suerte la mejoraste, creo, ya no me acuerdo tampoco cómo es, pero sí, yo hablaba de los mecanismos apaciguadores, tanto de los esto hablaba de la relación de obra y público, y era como una crítica tanto al público como a los artistas, que tenemos esa tendencia, tanto como público como artistas, a generar sistemas apaciguadores. Todo en nombre de cierta corrección política, de cierta educación y de cierta conservación de las formas, que en realidad son justamente eso, meramente conservación de formas, que de algún modo están huecas y que son por la galería, es para el otro. Y entonces, de algún modo, retomando un poco cuando hablábamos de la singularidad, el gesto de lo singular como hecho político es un gesto desapaciguador. Eso que busca es la incomodidad, sí, esencialmente la incomodidad, el disenso, la perturbación, la molestia, para provocar justamente la provocación de qué es eso que me incomoda y por qué me incomoda eso que me incomoda. Y no como un gesto banal, adolescente, digamos, en el sentido de es alguien que está molestando nada más porque es un hincha pelota, sino porque busca, digamos, corrernos de nuestra propia zona de comodidad o de confort, como se dice últimamente, como para encontrar, como para ampliar los límites, de algún modo. Es como vamos corriendo los límites, ¿no? Cómo vamos ampliando el territorio, para justamente en ese territorio seamos más sin perder el gesto singular, pero que al mismo tiempo podamos reconocer en el otro a un par. Justamente porque ese par es distinto a mí, no es igual a mí. Entonces, en ese gesto de búsqueda del disenso, de la inconformidad, de la perturbación, hay un gesto utópico que es amoroso, justamente, más allá de que el método sea agresivo y sea furioso. La voluntad es contrariamente a la forma, es contraria a la forma en que de algún modo se presenta. Sí.
Lo apaciguador me parece que esa idea de que no se trata de apaciguar, sino de molestar, incomodar, me hizo acordar a dos cosas. Una, a la obra de Ricardo Carreira, que, Ujú. que fue como un maestro de lo iconoclasta en la Argentina en la década del 60, participante de Tucumanar, bueno, también de algunas experiencias del Ditela, que decía que para él la producción estética tenía que vivirse, sentirse como una piedra en el zapato o como un dolor de muelas. Y esto me parece que tiene mucho que ver con lo que vos venís haciendo, venís pensando, lo que estamos conversando, porque apaciguar, uno de los sentidos que tiene el apaciguar es sosegar, Ujú. el otro aquietar. Y en tu obra hay, esto te lo he escuchado, pero me gustaría ampliarlo en esta conversación, hay una respetuosidad con el desasosiego. Ujú. Eh, la palabra desasosiego inevitablemente nos lleva a la obra de Fernando Pessoa, ¿no? Y a su idea del desasosiego que está en un borde de pertenecer a este mundo y a otros al mismo tiempo, ¿no? Es el desasosiego de estar partiendo o estar en tránsito o estar... eh, bueno, lo de pertenecer a un mundo y a otro tiene que ver con muchas cosas de Pessoa, pero ahora sería meterse, porque es pertenecer a varias vidas, a varias voces. Sí. Eh, pero no quiero ahora desviarme para ahí porque vos le das otra vuelta, otra idea, la idea del desasosiego, incluso este, tus obras dejan un estado de desasosiego, ¿no? Las que yo he visto, las que he participado como espectador, son obras que realmente eh, son no encuentro otra palabra, que son una gran molestia estar ahí. Me acuerdo del Matadero, Ujú. que estaba muy cerca del escenario. Era insoportable por momentos esa cercanía, ese temor a perder la frontera y lo que ocurría en el escenario, ¿no? Esa violencia, esa brutalidad, esa suciedad. Eh, bueno, es un desasosiego que está en ese borde, ¿no? Porque puede inmovilizar el desasosiego o puede movilizar, pero te lo dejo ahí porque quiero escucharte. Sé que lo has pensado mucho, que no es cualquier palabra desasosiego. Sí, diría que es una de las palabras que más me gustan del idioma castellano, esa palabra, desasosiego. Un poco con esa ramificación inmediata que uno hace al universo de Pessoa y a la multiplicidad de vidas y al estar entre una vida y otra, etcétera, por un lado, pero al mismo tiempo también a esa idea de la falta de sosiego, que yo la asocio con la incomodidad cercana a la angustia, en donde no podemos estar quietos, digamos, tenemos la necesidad de hacer algo, lo que sea, para salir de este estado. Hay algo como que se impone, bueno, volviendo a la arcada, si se quiere, ¿no? Digamos, de algún modo vamos entroncando. Hay algo en la imperiosidad del hacer, que de algún modo es, digamos, lo que me guía cuando yo hago alguna obra. Digamos, si yo no siento ese desasosiego, sino siento esa imperiosidad, siento que algo me falta en la obra. Eh, y es esa idea de peligro también. Yo tengo un buen termómetro cuando estoy cerca de estrenar alguna obra, sea performance, sea obra de teatro, etcétera, es que cuando estoy a punto de estrenar, tengo el gran desconcierto
y la gran incógnita de no saber si es una tremenda porquería o una tremenda genialidad. Cuando siento esa misma cosa al mismo tiempo, 3 días antes del estreno, digo, hay algo que está bien. Estoy absolutamente desconcertado, estoy perdido en mi propia obra. Creo que un artista nunca se encuentra en su propia obra, sino que cuando es honesto se pierde al final en su propia obra, porque el perderse es el tratar de buscar un próximo camino que será su próxima obra. En cambio, si uno se encuentra, ya está cancelado como artista, hasta ahí llegó. Y son muchos los artistas que se encuentran, y el problema del encontrarse es creerse que uno de verdad se encontró cuando uno nunca se encuentra. Entonces ese estado de inconformidad, de inquietud, de movimiento permanente, de corrimiento, de liminalidad, de angustia, de desasosiego, es un motor para mí fundamental en términos creativos. Y por otro lado, como te decía, retomando, es una palabra que me gusta muchísimo, cómo suena. Entonces sí, claro, das en el clavo, y hay algo ahí que es parte del nudo de mis procedimientos, ¿no? Con lo cual se abren como dos caminos aquí. Uno es volver al tema de la diferencia, porque ya hemos notado que aún en la diferencia, que es una de las palabras más queridas conceptualmente que sostenemos, hay un riesgo de la inmovilidad. Por eso nos interesa más ese pasaje de la diferencia al diferir, que pone un movimiento sin fin, y por ese lado llego a tu trabajo en Orlando. Uh-huh. El otro título es Ucronía disfórica. Ya Orlando, ucronía y disforía, esos 3 temas, ¿no? Me parece que, porque en Orlando me parece que captás, bueno, y Virginia Woolf nos lo acerca, ¿no? Es ese diferir identitario, ¿no? Es ese traspasar la idea misma de diferencia en un personaje que vive, creo, 400 años y que muta, cambia. Entonces, por un lado vamos al tema de la diferencia, del diferir, el desasosiego como un diferir que no cesa. Pero por otro lado, no quería perderme otra cosa que dijiste que me dejó pensando, es la idea de imperiosidad. No sé si es una palabra que está en el diccionario, imperiosidad, pero no pasa desapercibido que interviene sobre algo de lo que hablábamos antes, que es la imperiosidad no es lo mismo que el imperativo. ¿Viste? De entrada se nota que quisiste decir otra cosa y que fuiste hacia otro lugar, ¿no? Porque el imperativo, bueno, inmediatamente decimos imperativo, decimos moral, decimos imperativo, decimos poder, decimos imperativo, y bueno, y ahí entra el capitalismo, el patriarcado, la normalización. Pero la imperiosidad tiene algo que me gustaría pensar, ¿no? Que no lo sé precisar en este momento, pero si el imperativo describe la orden y la cancelación de orden y cancelación, ¿no? La orden cancela el desasosiego. El imperativo tiene la ilusión de una cancelación o una promesa, ¿no? La orden promete que con su cumplimiento se va a cancelar el desasosiego, ¿no? Uh-huh. En cambio, la imperiosidad es una salida desesperada. Desesperada no me gusta. Es una fuga, ¿no? Un intento de fuga del imperativo, me parece. ¿Cómo? Sí, hay algo en relación a la urgencia, ¿no? Para mí. Sí, ¿cómo? No, que hay algo en relación a la urgencia. Lo imperioso es lo urgente, es aquello que necesita un movimiento, necesita una acción, necesita un movimiento de un punto hacia otro, digamos. Es proactivo, es antiestático, no es sedentario, más allá de... es una búsqueda, es una búsqueda inmediata,
¿no? Propone algo activo, de algún modo. Y lo imperativo, al contrario, cancela, cercena, es territorial, es sedentario, y lo imperioso sería lo contrario, de algún modo, ¿no? Sí, si podemos, si lográramos, no lo vamos a hacer en esta conversación, ¿no? Acabar con la fuerza de lo imperativo, ¿no? Y hacer ese pasaje a la imperiosidad. El imperativo no me deja decir la otra palabra, ¿viste? La imperiosidad. Y no, los imperativos, es decir, terminar con los imperativos sería como, no sé, empezar a hablar otra lengua, ¿no? Sí, Bueno, la lengua se impone, la lengua alfabetiza imperativos, ¿no? Cómo nombrar. Lo cual nos lleva a otra obra tuya, que es sobre Alicia. Uh-huh. Me da, no sé, quienes están escuchando, yo tengo que decir que vos has pasado, has recorrido, ¿no? Las grandes obras de nuestra formación generacional, de un tiempo, y las has recorrido a través de ese pillaje, de ese saqueo, de ese arrebato, ¿no? Las has deglutido, las has vomitado, las has, sí, no tengo otra manera de decirlo, ¿no? Que las has hecho vivir otra vez. Vos tenés una idea sobre cómo una obra está viva y cuándo una obra no está viva, ¿no? Lo tenés claramente, se nota claramente que pensás, que lo pensás sí, que es conceptual la idea de obra viva que hay, ¿no? Sí, es conceptual y es una intención, quiero decir, obviamente son muchos los intentos que hago en ese sentido y creo que no todos son llegan al mejor puerto, pero hay algo que de algún modo puede definir la obra o que es esa voluntad de reactualizar, de hacer contemporáneo en el sentido de lo presente, de lo vivo, de lo urgente, de lo que está ahí frente a nosotros y que nos interpela y a lo que nosotros interpelamos. Entonces, y volviendo un poco a lo que hablábamos antes de las ruinas y de Benjamin, de las citas y del fantasma, para mí, yo me he formado leyendo a los mitos de la antigua Grecia y de algún modo los mitos los mitos grecorromanos, la cultura grecorromana, de algún modo, a través de la conquista, ha llegado a nuestro término y somos sujetos todavía que dependemos de esa tradición. Y yo abrevo en esos mitos y abrevo en la cultura y abrevo en todas las derivas de la cultura, y ahí podemos hablar de Virginia Woolf, podemos hablar de Lewis Carroll, podemos hablar de algunos que me han acompañado durante mucho tiempo, especialmente Lewis Carroll. Yo he abordado en muchas de mis obras, en diferentes formas, a Alicia y a Lewis Carroll, pero con esa idea de tomarlo no como un monstruo sagrado, no como un fetiche, sino justamente con el permiso que me dan esos clásicos para pensarlo desde la reactualización, entendiendo que el clásico es algo que es clásico justamente porque es presente, no porque es pasado. Se construyó en el pasado, empezó en el pasado, fue disparado por alguien hace 2000 o 100 años, pero me interpela hoy. Por lo tanto, necesito como sujeto del hoy pensar cómo habla esa voz que habló hace 100 o 2000 años. Por lo tanto, es imperioso, ya que estábamos con ese término, urgente encontrarle una voz apropiada para que ese relato que fue construido en el pasado esté actualizado y para que siga teniendo vigencia.
Entonces, de algún modo tiene que ver un poco con eso, el procedimiento de tratar de hacer que esté vivo el material del pasado, aquello que nos han legado los sabios, por llamarlo de una manera, o lo que nos ha legado la cultura, es tomada de manera crítica y nunca de manera crítica, sino críticamente para entender qué de aquel legado que nos han legado nuestros antecesores debe ser reactualizado y cuál debe ser reformulado y por qué motivo y cómo desde el presente tenemos que entender que el objeto de estudio, de trabajo, de interés tiene que estar puesto siempre a la luz de, o a la sombra de, si pensamos en Agamben y su idea de contemporaneidad, donde Agamben dice que en realidad el contemporáneo no es quien ve las luces del presente, sino quien está mirando las sombras, es a las sombras de ese objeto de estudio aparece aquello que puede ser revelador, que puede ser modificador, inclusive que puede asesinar ese mismo objeto que uno está trabajando, con el que uno está trabajando, ¿no? No sé. Dos cosas sobre esto. Una, que mientras estabas hablando, alguien escribió en el chat: la vida es un clásico, todo lo supuesto, igual siempre es un diferenciante. Me encantó ahí la palabra diferenciante, que vuelve a recuperar la idea de la diferencia y el diferir del que hablábamos antes. Pero quería detenerme un cachito en la palabra abrevar. Dijiste abrevo, y para recomponer un poco ese lugar del espectador que tal vez de una imagen como de un suplicio asistir a tus obras, ¿no? Por la incomodidad, la molestia, el desasosiego. Hay algo que hay que reconocer, tal vez son esas cosas que no se reconocen en el momento en que se está en la obra, pero sí después, que en el abrevar hay un dar a beber, con lo cual hay un registro de que hay, no sé, para seguir con la imagen, hay una sed en la imperiosidad. Hay una sed, y digo sed para plantear no solo un deseo, ¿no? Es por supuesto un deseo el que hay en la imperiosidad, pero además hay una sed, quiere decir que hay un cuerpo sediento, ¿no? Hay una corporalidad sedienta, y la verdad que dar a beber lo vivo, que es un poco como yo, si tuviera que traducir, nadie me lo ha pedido, ¿no? Pero si quisiera ponerle un título a la conversación con Emilio García Huevi, diría que es el don, ¿no? Ese don escénico de dar a beber lo vivo. Me parece que me dio ganas de poner un título, no sé por qué, ¿no? No, me gusta mucho en ese sentido de la idea de la sed, es que la idea es que sediento no solo es el artista que hace la obra, sino también el público está sediento, digamos, y es una comunión de sed. Y esto es activador. Una comunión de sed podría ser otro título interesante, ¿no? Sí. Quería hacerte una pregunta, no sé si ya faltan unos minutos, pero no sé si es el mejor tema para terminar, pero en un momento dijiste que en las vísperas te preguntás si es una porquería o una genialidad, o oscilás en... ¿Escuché bien? ¿La palabra era porquería? Sí, bueno, dije porquería, está bien, me tengo que hacer cargo del término que utilicé, pero quería decir, ninguno de los dos son términos correctos, ni porquería ni genialidad, pero quería decir que podía ser un desastre o que podía ser algo fabuloso. Quería poner los términos extremos porque esa es la sensación, que es un buen pálpito que tengo en las vísperas de los estrenos, ¿no?
Es decir, lo que rescatabas fue ese momento de oscilación, de tensión, Ajá, de que puede ser una cosa o la otra, ¿no? Esa indecisión en las vísperas. exactamente. Y cuando percibís ese estado de indecisión en las vísperas, decís, acá está pasando algo interesante. Entendí eso. Siento que está vibrando, claro. Que me parece me gustaría seguir pensando después eso, porque me parece, la víspera como un lugar que, donde aparece la vida, que es un modo, decir que algo está vibrando es decir que algo está vivo, Ujú. porque la vida hace vibrar a la obra, entonces la obra está viva porque vibra. Y esa percepción surge de la indecisión. Eso me parece muy interesante, ¿no? Porque generalmente tratamos de expulsar la indecisión en la víspera. Claro. Me parece que hay que ir a la víspera con decisión. Y podríamos pensar que también se puede ir con esa indecisión de saber lo vivo ahí. Y de ir a Claro. la cita de lo vivo. Sí, totalmente. Es decir, la indecisión es una interrogación y es una duda. Y lo otro es una afirmación. O sea, yo no quiero ir a un estreno afirmando. Quiero decir, no quiero afirmar lo que quiero que el público entienda, ni quiero afirmar que al público lo acepte y le guste. Es decir, no quiero el éxito, sino quiero la eficacia. Y la eficacia es generarme a mí mismo y generar al espectador dudas, indecisiones e interrogaciones. Entonces, de algún modo, ese es esa es la estrategia. Y cuando siento eso, siento que si yo estoy generándome esta duda, esta incertidumbre, esta interrogación, este gran abanico entre la porquería y la genialidad, entiendo que el público también puede oscilar entre la genialidad y la porquería en términos de percepción. Y creo que si entonces tengo espectadores que oscilan entre la porquería y la genialidad, tengo la subjetividad de los espectadores asegurada de algún modo, porque no quiero que la mirada esté unificada, sino que quiero que la mirada esté subjetivada, que el público recuerde que es libre y la libertad implica la responsabilidad de ser un sujeto singular mancomunado. Bueno, podríamos terminar ahí, ¿no? Donde Emilio, vos digas. sí, un gustazo, me sale así, ¿no? Un gustazo la conversación, me alegra mucho que pudiéramos tener este encuentro y, bueno, no sé, con la admiración y la gratitud que, que uno tiene con una obra que da a beber, da a beber de la literatura, da a beber de la historia, da a beber bueno, de la furia que este tiempo necesita no apaciguar, ¿no? Sí, tal cual. Vos sabés que para mí es un placer charlar con vos. En ese sentido, soy un gran rapiñero de tu obra también, con lo cual me alimento de los materiales que vos aportás, de tus reflexiones, de tu modo, de tus aproximaciones, con lo cual uno está en este tipo de conversaciones, son muy edificantes en el sentido más hermoso del término, ¿no? Que nos permite, el intercambio nos permite una síntesis superadora y bueno, uno se va rebosante de preguntas, de interrogaciones, de dudas y de incertidumbres, que en definitiva es lo que nos permite movernos hacia adelante, ¿no? Bueno, un abrazo grande, Emilio, gracias a quienes nos acompañaron también. Eh, bueno, y nos seguimos conectando en cualquier momento, no sé, te Por supuesto, llamo, nos por supuesto. escribimos. Bueno, Seguimos y seguimos. Gracias, Marcelo, gracias a las personas que nos acompañaron. Un placer participar de este momento tuyo. Y bueno, aquí estamos, seguimos para adelante. bueno, bueno, hasta luego. Chao. Un gran abrazo. Hasta luego.